Buenos días. O buenas tardes. Vamos a ver la palabra de Dios en Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios, capítulo 3. Vamos a ver Primera de Corintios, capítulo 3, versículos del 3 al 16. Primera de Corintios 3, del 3 al 16, dice de la siguiente manera: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Vamos a orar. Señor, te agradecemos primeramente porque aunque no somos merecedores de tu gracia, Señor, somos pecadores más que cualquier otro quizás, Señor, pero has permitido, Señor, que podamos oír el Evangelio, Señor, de tu Hijo. Señor, el Evangelio de ese Cristo que vino a la cruz y que resucitó para que todo problema pueda ser solventado, Señor, por medio de ese sacrificio. Señor, te agradecemos porque nos has permitido oír esto y, Señor, nos has dado destellos de fe, Señor, hasta este momento. Señor, permite que cada día más esta fe pueda irse acrecentando, que podamos ir creciendo sobre esta palabra, que esta fe se pueda hacer realidad en nuestra vida cada día más, Señor. Señor, sabemos que la palabra de hombre no es lo importante. Sabemos que, Señor, el hombre es débil. Por lo tanto, Señor, permite que ninguna de las palabras que pronuncie hombre aquí permanezca en el corazón de nosotros, Señor, sino que sea tu palabra, tu voz, redarguyéndonos, penetrando el corazón, Señor, y revelándonos la palabra de Jesús como el Cristo. Permite que cada uno de los que está aquí, Señor, pueda tener esta revelación según tu gracia y que podamos, Señor, correr como la iglesia que tú has determinado, la iglesia que tú has levantado para poder cumplir tu voluntad. Señor, que podamos ser eficaces y fieles para la comisión que tú has dejado en esta tierra. Señor, te damos toda la gloria, toda la honra en este momento. Te agradecemos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo. Amén. Es un privilegio y un gusto muy grande estar con ustedes y soy honesto, me siento un poquito nervioso, pero quiero que veamos la palabra de Dios porque yo entiendo que es un momento muy importante en donde estamos dando el culto a Dios.
En Primera de Corintios nosotros vemos algo muy curioso, algo realmente insólito de cierta manera. Vemos que una iglesia que había sido fundada por Pablo, quien predicaba que Jesús es el Cristo, quien predicaba el evangelio incorruptible de la Biblia, de ese mismo que habían hablado todos los profetas y todas las escrituras, ese Pablo había fundado esta iglesia de Corinto, y era una iglesia que rápidamente se levantó y que tuvo muchos privilegios. Tuvo al gran maestro Apolos, de quien mucho se ha hablado también aquí en esta congregación. Tuvo el privilegio de ser una ciudad con mucha bonanza económica también, una ciudad en donde se reunían personas de varias etnias y una ciudad en donde realmente se empezó a predicar el evangelio. Sin embargo, nosotros vemos aquí en Primera de Corintios una imagen un poco diferente de esta iglesia. Vemos que aunque externamente había empezado muy bien, vemos que aunque realmente había tenido un inicio muy propicio, vemos que las cosas no estaban bien en esta iglesia. Si ustedes han leído la epístola, la primera epístola a los Corintios, se darán cuenta de que Pablo pasa la mayoría de la epístola hablando de muchos problemas que tiene la iglesia. Habla de litigios entre los hermanos, habla de fornicación, habla de que la gente estaba debatiendo si comer o no lo sacrificado a los ídolos. Vemos muchos problemas en esta iglesia. A pesar de que tenía el evangelio, que Jesús es el Cristo, nosotros vemos esta situación. Y por sobre todo aquí en 1 Corintios 3, Pablo llega a describir el eje de este problema. Él llega a hablar de realmente por qué está ocurriendo este problema. Aunque hemos recibido el evangelio que Jesús es el Cristo, nuestra vida realmente no lo refleja de la manera plena como en la iglesia primitiva. Lamentablemente, aunque hemos creído que Jesús es el Cristo y el evangelio ha llegado como gracia a nuestras vidas, muchas veces nosotros vemos que nuestra vida no lo refleja. Es más, vemos que nosotros vivimos indistinguiblemente muchas veces a un no creyente, o en otros casos peores. Vemos que aquel que ha recibido el evangelio tiene muchos más problemas, muchas más contiendas, muchas más disensiones que uno que no ha creído que Jesús es el Cristo, aunque aparentemente hemos creído. Y Pablo está explorando este tipo de problema, este tipo de situación insólita, porque realmente se supone que si hemos creído que Jesús es el Cristo, todo problema se ha acabado, ya no es problema. Él ya lo ha resuelto todo en la cruz y la resurrección. Sin embargo, hay disensiones, sin embargo hay contienda, sin embargo hay todo tipo de problemas en la iglesia. Hoy nosotros vemos en muchas iglesias que esto es una realidad triste. Entonces, ¿cómo podemos explicar esto? ¿Cómo podemos entender esta situación? Si me acompaña a Juan capítulo 11, y realmente todo el evangelio de Juan, nosotros vemos una realidad. Vemos que en todo el libro de Juan, nosotros vemos a mucha gente que dijo que creía. Vimos por ejemplo, un hombre ciego de nacimiento, que luego fue sanado porque Jesús le untó un poco de barro, un poco de lodo en sus ojos. Él se fue a lavar a Siloé y él es sanado. Y aunque él es sanado, entonces él no sabe quién le sanó. Luego Jesús lo viene a buscar y le dice: ¿tú sabes quién es el Hijo de Dios? Dime, Señor, para que yo crea. Ese soy yo. Y este hombre le adoró. Es decir, había recibido un milagro momentáneamente, no supo realmente quién era el Señor, pero luego el Señor viene a buscarlo de nuevo. Vemos a los hombres que experimentan la multiplicación de los panes y los peces. Vemos que ellos tienen un gran milagro y que creen en Jesús aparentemente porque le quieren hacer rey. Vemos a otros que dicen: cuando venga el Cristo, harán mayores señales que las que éste hace. Y de una forma quizás un poco sarcástica lo decían: si viene el Cristo, Él va a hacer más señales. Es decir, este hace tantas señales que realmente si viniera el Cristo, no creo que haría más señales que este. Este debe de ser el Cristo. Estaban diciéndolo de una forma en donde ellos miraban las señales y decían: nosotros hemos creído en Él. Sin embargo, nosotros podemos enfrentarnos a un caso que realmente refleja la mayoría de estas personas. En Juan capítulo 11, versículo 21 al 27, dice de esta manera: y Marta dijo a Jesús:
Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entendemos que Jesús era un buen amigo de Lázaro, y entendemos que Marta y María también eran muy cercanos a él, y entendemos que Jesús luego llega a escuchar que Lázaro está enfermo y que se le pide que él llegue rápidamente a sanarlo. Jesús hace algo diferente. Jesús espera, Jesús se queda, así como si esperase a que Lázaro muriera. Y entonces, después de que Lázaro ya ha muerto, después de unos días, para estar seguro de que esto ha pasado, entonces él va. Y Marta viene con un gran dolor en su corazón y le dice: Jesús, si tú hubieras estado, mi hermano no habría muerto. Si tú hubieras venido a tiempo, mi hermano no hubiera muerto. Esa era la fe de Marta. Si tú hubieras estado aquí conmigo, entonces mi hermano no habría muerto. Tú tienes el poder de sanar, tú tienes el poder de resolver este problema. Esta era la fe de Marta. Y después Jesús dice, Marta dice: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ok, tú llegaste un poco tarde, Jesús, pero si tú lo pides ahora, Dios te va a dar. ¿Y qué le dice Jesús? Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. ¿Cuál es la fe de Marta aquí? Si tú lo pides a Dios, Él te lo va a dar. Y entonces vamos, Jesús. Y Jesús le dice: está bien, tu hermano va a resucitar. Pero Marta, ¿qué le dice realmente? Yo sé que va a resucitar, pero no de la forma que me estás diciendo, Jesús, sino en la resurrección. Yo sé que va a haber una resurrección postrera y quizás en ese entonces mi hermano resucite. ¿Qué le dice Jesús? Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Aquí Marta estaba confesando algo. Yo sé que realmente tú eres el Cristo, Señor. Yo sé que tú eres la vida, que tú eres la resurrección, que realmente mi fe está puesta en ti. Realmente tú eres el Cristo, realmente tú eres el ungido. Muy bien, pero cuando ellos llegan ante la tumba, ustedes entienden lo que está ocurriendo. En el versículo 38 al 40, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Analizamos aquí un poco. Marta había dicho: yo creo que tú verdaderamente, si le pides a Dios, Dios te lo concederá. Yo creo que tú eres el Cristo. Yo creo que tú eres la resurrección y la vida. Pero en el momento de la prueba, en el momento de verdad, en el momento en donde ella tenía que mostrar su fe, ¿qué es lo que Marta dice? Señor, yo ya confesé que tú eres la resurrección y la vida y el Cristo y todo, pero cuando se le dice a Marta: mueve la piedra, Señor, hiede ya. Hace 4 días. ¿Qué es lo que estaba diciendo Marta aquí? Señor, yo te creo, pero con sus acciones, Señor, no te creo. Señor, yo confieso que tú eres el Cristo, Señor, tú eres la vida y la resurrección, y claro, todo eso va a pasar, pero en el momento que realmente el Señor está diciendo: a ver, ¿quién soy yo? Señor, hiede. Ya está de 4 días. Este era el problema consistente que nosotros vemos con aquellos que verdaderamente habían visto las obras de Jesús. Nosotros vemos que muchas personas vieron los milagros de Jesús, vieron los portentos, vieron las sanidades. Muchos llegaron a oír de Jesús por todo lo que decían los discípulos. Sin embargo, a la hora de la hora, a la hora que verdaderamente su vida tenía que depender de la fe en Jesús como el Cristo, su fe flaqueaba, su fe no estaba firme. Su fe realmente era una fe de palabras. Este es el problema que nosotros vemos en el Evangelio según Juan, y este es el mismo problema que nosotros vemos en la iglesia primitiva. ¿Cómo así? Si me acompañan a Santiago capítulo 1, por favor. En Santiago capítulo 1, versículo 23 al 24, dice algo un poco famoso. Dice Santiago 1 del 23 al 24:
Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Cuando Santiago está hablando de la fe, él está hablando de una forma así. Cuando realmente esta fe no se manifiesta en su vida, es decir, así como Marta, cuando ella confesaba que tenía fe, pero realmente no movía la roca o ponía el pretexto antes de mover la roca, ¿qué estaba diciendo aquí Santiago? Es como un hombre que él ve un espejo, se acuerda de cómo es y luego se va y se olvida. Es decir, es algo pasajero, es algo efímero. La fe de esta persona es algo efímero, es algo que no tiene sustancia, es algo que va a durar un momento solamente. Hoy nosotros vemos en muchas iglesias que hay personas que durante el culto, durante la palabra, durante la alabanza, durante el estudio, realmente están infundidos y llenos de fe. Vemos a personas que cuando leen la Biblia se infunden mucho de fe. Realmente ellos en ese momento podrían dar su vida para la fe y defender todo este evangelio con capa y espada. Pero en el momento de que salen, en el momento en el que se enfrentan a su día a día, en el momento en donde realmente es necesario ser un heraldo de esta fe, se les olvida. Y caemos otra vez en el ciclo de esta fe perdida. Caemos otra vez en el ciclo de ser un cristiano, pero que realmente no puede ser luz, que no puede ser sal. Y Pablo estaba viendo este mismo problema en la iglesia de los Corintios. Él estaba viendo que habían personas que, aunque habían dicho creer que Jesús es el Cristo, ahora habían otras cosas que se anteponían ante esta fe. Y no necesariamente estamos hablando de los males éticos y morales. En 1 Corintios 3, Pablo está hablando de un caso muy importante. Él está hablando de que algunas personas en la iglesia realmente estaban sujetadas a otro hombre. Por ejemplo, él decía, algunos dicen yo soy de Cefas. Algunos dicen, yo soy de Apolos. Algunos dicen, yo soy de Pablo. Algunos dicen, yo soy de Cristo. Es decir, todos ellos unánimes habían confesado, Jesús es el Cristo. Era una iglesia levantada con este mensaje. Pero a la hora de su vida diaria, pero yo soy más de Cefas. Pero yo soy más de Apolos, pero yo soy más de Pablo. Y entonces algo se anteponía ante esta fe absoluta que Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo, sí, pero es un poco más importante que yo siga las enseñanzas de Cefas. Es un poco más importante que yo siga las de Pablo o las de Apolos. Y Pablo explicaba esto y él decía, ¿por qué surge esta contienda? ¿Por qué es que surge este tipo de problema? ¿Por qué surge esta división en la iglesia? En otras palabras, Pablo lo explicaba en el versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pablo estaba diciendo una cosa, si realmente algo se antepone ante el evangelio que Jesús es el Cristo en mi vida, si realmente yo creo que Jesús es el Cristo, pero otros criterios y otros juicios andan realmente como una prioridad en mi vida, Pablo estaba diciendo, ¿no sois carnales? Y aquí no estamos queriendo decir esto, no estamos diciendo que Pablo solamente estaba llegando a decir, bueno, es que ustedes creen en un Dios solamente. Pablo estaba llegando a decir una cosa más importante. Quizás no el hecho de por qué la iglesia está dividida, sino estaba diciéndole a la iglesia de Corintios en dónde tienen puestos vuestros ojos. Realmente en dónde está su mirada. ¿Qué es en lo que se están fijando? Esto era lo que Pablo quería llegar a decir. ¿Realmente se están fijando en que Jesús como el Cristo ha dado una respuesta y un sacrificio perfecto? ¿O hay algo más importante que es de la carne? Porque si ciertamente hemos creído que Jesús es el Cristo, ¿qué es lo que creemos? Romanos capítulo 8 versículo 28, por favor. Romanos 8, 28 al 33 nos lo dice de esta forma. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, también a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas?
¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Pablo está diciendo aquí, realmente si has creído que Jesús es de Cristo, qué bendición ha llegado sobre tu vida. ¿Qué es lo que has creído? Realmente no estamos creyendo en una cruz y una resurrección abstracta. No estamos creyendo en algo que no tiene relación con nuestra vida. Estamos creyendo que Dios mismo, el Creador mismo, ha enviado a su Hijo, ha venido en carne, se ha vestido, se ha limitado en un cuerpo de carne para morir y para resucitar por todo el problema del ser humano. Es decir, si Él ya ha hecho esto, si mi problema de Satanás ya ha sido quitado, si el problema del pecado ya ha sido erradicado, si realmente mi separación con Dios ya está resuelta, ¿qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo anhelar? ¿Qué es en lo que me tengo que fijar? Pablo decía, es que si Él no escatimó a su Hijo, realmente Él, ¿cómo no les dará con ese Hijo todas las cosas? Es que todo está en ese Cristo. Él es el alfa, Él es el omega, Él es el principio, Él es el fin. Todo es por Él y para Él. Pero lo que pasaba con la iglesia primitiva es que aún después de haber dicho, yo creo en eso, en su vida realmente no lo creía. En su vida, a la hora de la prueba, a la hora en donde ellos verdaderamente tenían que mostrarse como heraldos de esta fe, su fe flaqueaba. Era más importante ser de Apolos, era más importante ser de Pablo, de Cefas, era más importante eso. Y no solamente estamos hablando de una división de la iglesia, estamos hablando de la cotidianidad de la iglesia hoy. Cuando ustedes van al campo se darán cuenta de algo. Ustedes pueden predicar que Jesús es el Cristo y nadie les va a decir que no. Es bien curioso, nadie les va a decir que Jesús no es el Cristo. Ustedes pueden ir con un pastor, pueden ir con un apóstol, pueden ir con una persona de gran estatura y nadie les va a decir que Jesús no es el Cristo. Y todos van a decir, sí, la iglesia está en problemas. La iglesia hoy está en un apuro. La iglesia no está haciendo sal, no está haciendo luz, no está siendo capaz de cumplir la gran comisión. Y muchos cristianos hoy viven una vida flaqueante, una vida que no tiene fuerzas. Hoy la gente lo sabe, sin embargo, a la hora de decir cuál es la respuesta entonces, qué es a lo que me tengo que aferrar entonces, cuál debe de ser mi fe entonces, la gente allí entra en desacuerdo. Pues me parece que es necesario más entrenamiento. Pues me parece que es necesario un poco más de conocimiento de la Biblia. O tengo que dedicarme un poco más a orar. Yo pienso que el problema de la iglesia es que las personas no se aman entre sí. Y entonces las personas empiezan a dar todo tipo de respuestas al problema de la iglesia. Pero la Biblia nos sigue diciendo una cosa. ¿Por qué es que nosotros somos carnales? ¿Por qué es que pasamos todo este problema? ¿Por qué es que el miembro de la iglesia hoy se encuentra incapaz de salvar al mundo? Cuando Pablo dice, somos fragancia de Cristo. Somos cartas abiertas. Es decir, no es un esfuerzo que uno haga. Pero ¿por qué hoy este esfuerzo o este fruto, por qué nos está dando? Es que simplemente no creemos. Decimos que creemos, pero nuestras acciones demuestran lo contrario. Decimos que creemos, pero en nuestra vida, a la hora de decidir, se manifiesta el criterio contrario. Pablo decía esto, que realmente Jesús como el Cristo ya lo ha consumado todo. Ya hizo todo Él. Dios nos dio la respuesta más perfecta y lo ha depositado en su palabra y lo ha depositado en una forma en que ni siquiera nosotros tenemos que hacer algo para tenerlo. Si Dios realmente fuera un Dios que tuviera un criterio alto, Él les hubiera puesto, ¿qué tal si ustedes me escriben una tesis de 100 páginas y entonces este sacrificio de Cristo aplica a su vida? Muchos no llegaríamos. ¿Qué pasa si ustedes tendrían que cumplir 600 leyes o más en su día a día para que no se les quitara esta presencia del Espíritu Santo que viene por medio del sacrificio de Cristo Jesús? ¿Qué pasaría entonces? Nadie llegaría a ese criterio. ¿Qué pasaría si realmente el criterio de que el Evangelio aplicara a nuestra vida fuera ser pastor o apóstol o un teólogo de mucha relevancia? Nadie llegaría a ese tema. Sin embargo, Él lo ha dado por gracia. Él ha dado el Evangelio por gracia. Él les ha dado esto sin costo alguno. Él mismo pagó el costo. Somos comprados por la sangre de Él. ¿Ok? ¿Y entonces eso qué implica? ¿Qué implica que yo soy comprado por la sangre de Él? ¿Qué implica que todo problema no es problema? ¿Qué implica que realmente todo se ha acabado y que ahora yo vivo una vida para el Evangelio?
En Hechos capítulo 20, versículo 24, Pablo lo exponía de esta manera. Él, a punto de pasar una prueba muy difícil, él decía esto a los miembros de la iglesia que lo estaban despidiendo. En Hechos capítulo 20, versículo 24, él dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Pablo aquí se estaba enfrentando a una situación en donde él podía morir. Él iba a ser juzgado por un tribunal muy fuerte. Y él iba a ser juzgado y él mismo se estaba entregando a ese juicio. Pero él decía: realmente mi vida ya no me importa, porque todo mi problema ha sido resuelto. Yo ya no vivo por mi día a día. Yo ya no vivo por mis necesidades cotidianas. Yo sé que todo eso está en Cristo Jesús. Es que si Él, ese Dios que no deja que un pajarillo pase hambre, si ese Dios que viste a los lirios del campo más esplendorosamente que cualquiera de la corte de Salomón, si ese Dios realmente ha restaurado una relación conmigo, ¿qué me falta? ¿Por qué tengo que vivir por nada más que una cosa? Mi vida cotidiana ya no me importa. Mi criterio de este mundo ya no me importa. Solamente quiero hacer una cosa. Toda mi vida yo quiero que sea en servicio de poder cumplir esta comisión, de que este evangelio que me ha salvado a mí, que este evangelio pueda llegar a todo el mundo y que otras personas también puedan conocer esa gracia, para que cuando llegue el Señor nadie tenga excusa, que nadie se pierda. Es que esta es mi carrera, decía Pablo. Esta es mi carrera, la de terminar de predicar este evangelio de gracia. Y si yo tengo que entregar mi vida por esto, yo lo hago. En ese momento que yo tengo que decidir, yo decido por el evangelio. Eso era lo que implicaba que realmente Jesús era el Cristo para Pablo. Sin embargo, hoy nosotros vemos algo totalmente diferente. Incluso en el tiempo de la iglesia primitiva vemos algo totalmente diferente. En 2 de Tesalonicenses, por favor. Y les recuerdo, esa iglesia de Tesalónica había sido muy elogiada por Pablo en su primera carta. Era una iglesia que había hablado tanto del evangelio que Pablo decía: ya no tenemos necesidad de decir nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros. Es decir, la iglesia de Tesalónica se había empeñado tanto en la obra del evangelismo que Pablo se fue a encontrar en un momento con otra gente que ya había escuchado gracias a la iglesia de Tesalónica, y estos mismos le dan testimonio de Pablo a Pablo. Así de importante fue esa iglesia. Pero ahora, ¿qué problema tenía esta iglesia? En 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 15. Dice de la siguiente manera: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga de día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos en un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Ok, vemos que una iglesia que se esforzaba tanto en el evangelismo en un momento, ahora llega a un ocio tremendo. Vemos que están tan desordenados en ese momento que Pablo les tiene que decir: por favor, trabaje para comer. Imagínese la mente de Pablo, imagínese el corazón de Pablo, que al ver esta iglesia tan dedicada a la fe en un momento, ahora llegue y vea que esta iglesia ni siquiera está trabajando, y que Pablo les tenga que amonestar como un padre a un niño: por favor, trabaje. Hasta ese punto había llegado esta iglesia. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí? Varias cosas, pero me gustaría enfocarme en dos cosas. Primero,
que la iglesia que realmente estaba dejando de aferrarse a este evangelio, que estaba dejando de aferrarse al evangelio que Pablo había dicho y a las enseñanzas que Pablo había dicho, realmente cae en un desacuerdo, cae en un ocio, cae en este desorden. Eso es lo que nosotros vemos en las iglesias de hoy. ¿Por qué las iglesias de hoy están desordenadas? ¿Por qué las iglesias de hoy están fracasando? ¿Por qué las iglesias de hoy no pueden ser luz? Es que realmente es porque han perdido el evangelio. Así de simple. Cuando el evangelio es restaurado, todo lo demás es restaurado. Pero si llegamos a perder esta fe en el evangelio, entonces Pablo tiene que llegar a decirnos: trabaje, por favor. Y Pablo decía otra cosa. Decía: ok, amonéstelo, regáñelo, pero no lo tengan como enemigo. Realmente hagan todo lo posible para que esta persona pueda llegar al buen camino. Hoy muchas iglesias caen en el otro extremo. Amonestan, critican y realmente se apartan de todos aquellos que han tenido una fe perversa, pero en vez de pensar en cómo salvarlos, en vez de transmitir el evangelio para que ellos también retornen al camino correcto, simplemente preservan un criterio de fe que al final no termina salvando a nadie. En Corea nosotros vemos este caso, lamentablemente. La iglesia coreana en general se ha cerrado mucho porque últimamente han surgido muchas sectas. Y yo estoy seguro de que han escuchado de una que otra secta coreana por allí. Y todas esas sectas invaden a las iglesias. La iglesia, en vez de tener la fuerza para salvarlos, en vez de compartirles el evangelio claramente, en vez de pensar y orar en cómo rescatar a estas sectas, se está cerrando. Puede pasar lo mismo en la iglesia hoy. Puede ser que nos estemos cerrando y no estemos pensando: ¿cómo voy a salvar a estas personas? ¿Cómo voy a predicar el evangelio a estas personas? ¿Cómo yo voy a impartir esta vida que yo tengo a las demás personas? ¿Y por qué es que no pensamos así? ¿Por qué es que no se nos ocurre pensar y velar por estas personas que están perdiéndose? Porque hemos perdido el evangelio. Porque no creemos en el evangelio. Si realmente creemos en el evangelio, entonces llegamos a decir: ok, estas personas también necesitan ser salvas. Estas personas también se pueden salvar. ¿Acaso Esteban, que estaba siendo apedreado por estas personas que se rehusaban a escuchar el evangelio, los maldijo? ¿Acaso Esteban se refugió en un momento y dijo: mejor voy a esperar un tiempo mejor para predicar el evangelio? ¿Qué hizo Esteban, el diácono? Señor, no les tomes en cuenta el pecado de ellos. No les tomes en cuenta el pecado. Y él siguió predicando con el corazón de que ellos también pudieran caer en esa gracia de Dios. Si la iglesia hoy ha perdido esto, tenemos que retornarnos a un origen, tenemos que retornarnos a lo que verdaderamente es la causa de que se haya perdido todo esto. Muchas iglesias hoy tratan el problema de forma superficial. ¿Tienes un problema económico? Pues haz esto. ¿Tienes un problema matrimonial? Pues consejería. ¿Tienes este problema? Pues esto. ¿Tienes este problema? Pues lo otro. Pero la razón por la que se dan todos esos problemas, decía Pablo en 1 Corintios, realmente es porque seguimos siendo carnales. ¿Y por qué seguimos siendo carnales? Porque el evangelio realmente no nos ha amanecido todavía del todo. Pablo lo exponía de esta manera. Si nosotros vemos, por ejemplo, en 2 de Corintios, por favor, 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5, nosotros vemos que Pablo, ahora en su segunda epístola a los Corintios, ya no está hablando de cada problemita, no, ya está hablando de algo un poco más general, un poco más exacto, un poco más específico. Pablo ya en su primera carta a los Corintios había dicho: hagan esto, hagan esto, hagan esto, hagan esto, hagan esto, pero ahora se ve la necesidad de preguntarles algo fundamental a la iglesia de los Corintios. Y él dice en 2 de Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos, gracias, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que seáis reprobados. Pablo estaba preguntando algo muy serio aquí. ¿Ok? ¿Por qué hay tantos problemas? ¿Por qué hay tanta disensión? ¿Por qué en nuestra vida no se manifiesta esta fragancia del Cristo? Primero pregúntese, antes de resolver ¿cómo decirlo? Antes de resolver el resultado, antes de resolver el mal fruto de lo que nosotros podemos estar dando, Pablo decía una cosa: primero pregúntese, ¿está en Cristo? ¿Realmente usted ha creído que Jesús es el Cristo? Esto preguntaba a la iglesia de los Corintios. En otra ocasión Jesús decía en Mateo 7, ¿cómo van a conocer a un falso profeta, a un falso cristiano, a uno falso en la fe? Es que por sus frutos los conoceréis.
decía Jesús, es que el buen árbol no puede dar mal fruto y el mal árbol no puede dar buen fruto. Y entonces Jesús decía esto no solamente para que uno se esforzase en producir esos frutos. No era la intención, esfuércese por favor en que sus frutos sean buenos. No, la intención era, ¿qué árbol es usted? ¿Qué árbol es usted? ¿Puede haber un cristiano que siendo buen árbol dé malos frutos? Mucha gente hoy aparentemente piensa así. Soy cristiano, pero estoy en ese proceso. Ok, soy cristiano, pero todavía no estoy listo para hacer luz. Ok, soy cristiano, pero parece que mi situación y mi entorno pues me lo prohíbe. ¿Qué decía Jesús? Jesús era tan tajante en esto. Es que no es que el buen árbol pueda dar mal fruto y el mal árbol pueda dar buen fruto. Es que llegamos a lo fundamental. Y la pregunta fundamental es esta. ¿Creo que Jesús es el Cristo? ¿Creo en el Evangelio? Si yo creo en el Evangelio, todo lo demás empieza a ser restaurado. Pero si no creo en el Evangelio, si creo como Marta, entonces yo puedo decir que crea. Y yo puedo engañar a muchos. Pero en mi vida, Dios sabe qué es lo que se va a dar. Por lo tanto, ¿qué dice Pablo de esta manera? Dice que este evangelio no es algo de sabiduría humana, no es algo que yo deba de saber mucho para que yo pueda tener. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 al 21, son pasajes que nosotros conocemos bien. Dice de esta manera. 1 Corintios capítulo 1 versículo 18 al 21 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de ese siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pablo está diciendo realmente, este evangelio es el poder de Dios. Este evangelio es lo que Dios ha determinado, no una sabiduría humana, no un conocimiento superficial de la Biblia, no simplemente conocer las costumbres judías, no simplemente llevar una vida ética y moral. Él está diciendo, a Dios le agradó que todas las personas pudieran ser salvas, pero por la locura de la predicación. Es que para la gente es algo loco decir, yo creo que Jesús es de Cristo y eso cambia mi vida. Para la gente es una locura. La gente demanda algo más de forma humana. Pero Pablo está diciendo, no, el evangelio para los demás será locura. Para nosotros es poder de Dios para salvación. Por lo tanto, Pablo decía repetidas veces en todas sus epístolas, él decía una cosa: por favor, conozca este evangelio a profundidad. Sumérjase en este evangelio, enraíce este evangelio, realmente arda de este evangelio. Usted, si realmente usted entiende que el evangelio usted ahora lo está conociendo a un nivel superficial, métase en este evangelio, decía Pablo. Vamos a ver algunas evidencias. Si nosotros vemos en 1 Corintios capítulo 3 versículo 11, como lo veníamos viendo, después de hablar de todo esto, Pablo dice una cosa: claro, Apolos, él es el que regó, yo soy el que sembré, pero el crecimiento lo da Dios, y Dios es todo. Realmente Él es el único que ha hecho todas las cosas. A cada quien dará su recompensa, pero eso quizás no es lo más importante. Él decía en 1 Corintios capítulo 3 versículo 11: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él decía, nadie puede poner otro fundamento. Este es el fundamento. Y si usted va a hacer algo, por favor, sobre este fundamento, hágalo. Otro pasaje en Gálatas capítulo 5 versículo 1, él dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Pablo estaba diciendo una cosa: estén firmes en esta libertad, estén firmes en este evangelio. Si nosotros vemos en Efesios capítulo 3 versículos del 17 al 19, Pablo dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo está diciendo, por favor, ustedes estén cimentados, estén arraigados, estén profundamente en este amor de Cristo. En Colosenses capítulo 2, y hay muchos otros ejemplos, pero este es el último. Colosenses capítulo 2 versículos 6 al 7 dice de esta forma: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él,
confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Entonces vemos que Pablo consistentemente en sus epístolas, él estaba diciendo algo muy importante a todas las iglesias. No les estaba diciendo, corrija esto, haga esto, y usted eche esto, deseche esto. Claro, en muchos casos dio un tipo de consejo práctico, pero él en todas las epístolas estaba diciendo algo fundamental: arráiguese en el Cristo, profundice en el Cristo, que el Cristo sea su todo, que verdaderamente ese Cristo llene su corazón, que usted no esté simplemente como una semilla que acaba de brotar y que tiene raíces débiles. No, realmente arráiguese, sobreedifíquese, realmente eche raíz sobre este evangelio, sobre esta roca, que Jesús es el Cristo. Y entonces realmente todo lo demás va a empezar a cambiar. Todo lo demás entonces se manifiesta en nuestra vida. Y después de esto Pablo decía algo: después de que usted entienda que realmente el fundamento es el Cristo, y después de que usted se arraigue, después de que usted realmente esté ante el Señor para pedirle esta fe de poder sumergirse en este Cristo, él decía una cosa: ahora bien, que cada quien vea cómo sobreedifica. Vamos a leer el pasaje. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 12 al 16. Primera de Corintios capítulo 3, del 12 al 16. Él decía: si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pablo decía algo un poco críptico, un poco difícil de entender, pero él decía: ok, el fundamento es Jesús Cristo. Ahora cada quien mire cómo sobreedifica sobre eso. Es decir, cuando nosotros queremos que Jesús es el Cristo, hay una labor que hacer. Hay algo que no nos detiene, hay algo que nosotros tenemos que seguir haciendo en nuestra vida, que es seguir sobreedificando sobre esta fe. Y Pablo decía algunas cosas. Decía: usted puede edificar con oro, con plata, con piedras preciosas, pero podría hacerlo usted con heno, con hojarasca, con cosas que no duran. El asunto es que el fuego lo va a probar en ese último día. ¿Qué quiere decir esto? Cuando creemos que Jesús es el Cristo, realmente tenemos todo en Cristo, pero el Señor espera algo de nosotros. El Señor espera que ese día de juicio nosotros presentemos ante Él: ok, ¿qué hiciste? ¿Qué es lo que hiciste con este evangelio que te di? ¿Qué es lo que tú hiciste con ese talento? Yo te di un talento. ¿Qué es lo que tú hiciste? Algunos fueron y multiplicaron y tuvieron 10 talentos. ¡Wow! 10 reinos para ti. Otros 5 talentos. Bueno, 5 reinos para ti. Y viene otro: Señor, aquí está tu talento. Yo guardé este talento. ¿Sí? Yo lo tuve enterrado, está intacto, así como me lo diste, así yo te lo doy, Señor. Yo no perdí el talento, yo guardé el talento. ¿Y el Señor qué le dirá a ese? Siervo haragán, siervo holgazán, siervo fiel, siervo malvado. Tú sabías que yo venía a recoger de lo que yo no había plantado. Aunque sea lo hubieras dejado en el banco para que produjera interés, decía incluso. Y ahora este talento que yo te di, entonces mejor se lo dan al de 10. Pero ese ya tiene 10. Sí, está bien el que tiene 10, porque realmente ese que tenga mucho, más le será añadido. Pero el que tenga poco, a uno poco que tiene, le será quitado. ¿Por qué el Señor es tan cruel? ¿Por qué el Señor no es equitativo? ¿Qué es lo que quería decir el Señor con esta parábola? El Señor quería decir una cosa: realmente nos es encargado una obra, nos es encargado una labor, nos es encargado ser fragancia de Cristo, nos es encargado ser heraldos de esta revelación, nos es encargado ser voceros, nos es encargado ser embajadores, porque todo el mundo se está perdiendo hoy en día. Hoy en día usted visita muchas iglesias, habla con muchos cristianos y escasamente saben en lo que creen. Y por eso es que viven una vida carnal, por eso es que las personas no pueden salvar al prójimo, porque todavía no entienden lo que han creído aparentemente. Y el que tiene la revelación, el que tiene este mensaje, tiene como deber ir a esclarecer esto. Por eso es que somos sal, por eso es que somos luz. Pero si la sal no sala, si la luz no alumbra, ¿de qué sirve? Decía el Señor. Ok,
tenemos una labor que hacer. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 21, del 28 al 32. Y este es un pasaje que a mí me da mucho miedo. Últimamente muchos pasajes de la Biblia me dan miedo, pero quizás este es destacante entre todos ellos. Mateo 21, del 28 al 32. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Ellos dijeron: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. No estamos hablando solamente de la obra de la cosecha aquí. Estamos hablando de algo más fundamental. Jesús estaba diciendo, comparando la obra del Padre, Él lo estaba comparando al creer. Él estaba diciendo, es que la obra del Padre es creer. Y muchos decían: sí, Señor, yo voy a hacer tu obra. Señor, yo voy a creer, yo creo en tu evangelio. Pero realmente no creían. Y otros decían: esto no lo creo, no creo que sea. Pero después se arrepentían y luego creían. Y entonces Él estaba diciendo quién realmente hizo la voluntad de su Padre. ¿Quién realmente hizo esta comisión? ¿Quién es el que primeramente creyó? Estos que dijeron que no iban a creer. Bueno, yo les digo, estos publicanos, estas rameras, van primero al reino de los cielos, porque ellos han creído, porque ellos han confesado a través de todo lo que hacen que Jesús es el Cristo. Ellos en su vida han creído que Jesús es el Cristo, y esto se ha manifestado en sus obras. Nosotros vemos que Santiago habla muy profundamente de esto. Ellos están diciendo, él dice, es que realmente la fe sin las obras está muerta. ¿Qué acaso no somos salvos por fe? ¿Qué acaso no creyendo que Jesús es el Cristo, eso ya es todo? ¿Qué es lo que decía Santiago? No, es que lo que pasa es que si realmente yo creo, entonces esto se va a manifestar en obras. Si realmente yo creo, entonces mi vida va a ser diferente. ¿Cómo puedo decir que yo tengo al Espíritu Santo, que Dios ha venido a mí, pero yo no he cambiado? ¿Qué acaso Dios es un Dios débil que no cambia vidas? Tengo al Espíritu Santo, soy morada del Espíritu Santo, pero no cambio. Entonces Pablo preguntaba esto: ¿realmente usted es morada del Espíritu Santo? ¿Realmente ha creído que Jesús es el Cristo? Claro, el Espíritu Santo va obrando y de forma paulatina, pero realmente si yo he creído, entonces va a haber un cambio, va a haber un fruto, va a haber algo en mi vida que diga, realmente Dios ahora es el que me gobierna. Pero si yo no he tenido esto, si yo sigo dando malos frutos, si verdaderamente sigo en lo carnal, entonces tengo necesidad de verme otra vez y de decir, ¿realmente he creído? ¿Realmente estoy haciendo la voluntad del Padre? ¿Realmente creo que Jesús es el Cristo? ¿O será que como palabras? ¿Será que soy como este hijo que digo, sí, ya voy, y realmente no termino creyendo? ¿Será que soy como este árbol, que es un árbol malo, pero que pretende dar buenos frutos? ¿Será que yo soy como la iglesia de Corinto, que empezando bien, habiendo oído el evangelio, habiendo tenido grandes maestros del evangelio, ahora yo me hallo con que otros criterios de mi vida son más importantes que el evangelio? ¿Qué soy? ¿Qué soy? Porque el Señor no solamente busca una expansión para afuera, no solamente busca que las personas escuchen el evangelio, realmente Él busca que aquellas personas que lo estén compartiendo cobren vida con este evangelio, que cada vez ellos profundicen en esto, que cada vez vayan conociendo más al Señor, porque la respuesta en el campo me va confirmando ese amor del Cristo, y este amor del Cristo que yo siento me va habilitando para el campo, y es un ciclo que realmente da un crecimiento mucho mayor para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Pero hay que preguntarse, ¿realmente yo en este momento soy el cuerpo de Cristo? Eso es lo que nos tenemos que preguntar primeramente. Si nosotros nos fijamos, ya nos movimos mucho, pero vamos a ver en Juan capítulo 15, versículo 4. Juan capítulo 15, versículo 4. ¿Cómo entonces yo puedo estar seguro? ¿Cómo yo puedo entonces producir el fruto que me es demandado? ¿Cómo entonces yo puedo estar seguro de que realmente yo puedo estar en el lugar correcto? Juan capítulo 15, versículo 4 nos dice tan fácilmente: permaneced en mí
y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Voy a tener una vida moral. Hoy sí ya voy a intentar vencer mi vicio. Yo voy a intentar abstenerme de todo lo que yo hago que no es bueno y agradable para el Señor. Hoy sí yo voy a hacer la obra realmente. Pero si el pámpano permanece desprendido de la vid, ¿qué va a poder hacer? Aunque realmente lo quiera. Hoy muchos cristianos son así y lo hemos visto en el campo. Por eso se los digo, muchos cristianos quieren que la oración vaya a corregir su vida. Muchos cristianos quieren que la alabanza corrija su vida. Muchos cristianos quieren que el estudio profundo de las escrituras, eso quieren que corrija su vida. Quieren que realmente una práctica corrija sus vidas. Pero realmente el Señor está diciendo todo lo contrario. La práctica, su vida, la corrección de toda su vida, ¿de dónde va a salir? Permanezcan pegados a la vid, permanezcan en Cristo, mediten en el Cristo, gócense en el Cristo, profundicen en el Cristo. Realmente permanezcan pegados, porque así la rica savia del olivo fluirá para ustedes que son ramas silvestres. Para nosotros que somos ramas silvestres, mejor dicho. Realmente esta es la única forma en la que podremos cumplir la evangelización mundial. Esta es la única forma en la que realmente podremos estar seguros de hacer la obra del Señor de la forma más precisa. Porque no se trata solo de correr. Las sectas corren. Las otras religiones corren. En 2 de Samuel 18 hay un relato muy interesante de cómo se muere el hijo de David, y entonces muchos tienen mucho miedo porque David había dicho: no van a poner sus manos sobre sobre Absalón, no van a poner sus manos sobre él, lo van a dejar vivo, por favor. Pero resulta que él es muerto, y entonces vienen los mensajeros y dicen: ok, ¿cómo vamos a anunciar eso al rey David para que se acabe la guerra? Y entonces viene este hombre etíope y se le dice a este hombre: ve a anunciar a David que ha muerto su hijo, ven a decirle que realmente la guerra se ha acabado, que ya todo está acabado, ve a decirle estas buenas nuevas. Y él se fue corriendo. Pero viene otro, Ahimaas, y dice: ok, yo también voy, yo voy corriendo. Y todavía se le dice: pero ¿qué le vas a ir a decir si tú no has visto nada? Si tú no lo tienes, si tú no sabes lo que está pasando. No, pero voy a correr. Y entonces llega más rápido que este etíope. Y entonces llega a la corte de David. Y entonces David le dice: ok, ¿qué ha pasado? Y entonces este hombre no tiene nada que decirle. Ok, vete, ahí quédate. Luego llega el etíope y entonces le dice la verdad, y David llora mucho, pero ya se había dado la noticia. Hoy muchos cristianos están así. Creen que el correr, creen que el esforzarse, creen que el dar su cuerpo y su vida y su mente y toda su devoción realmente es lo importante. Y claro que es una parte importante, pero si usted no tiene el mensaje, si usted no vive el mensaje, si usted realmente no es heraldo, no es beneficiario de este mensaje, ¿qué es lo que usted va a ir a compartir? ¿Verdad? Podremos ser como Ahimaas, que corre y llega a la meta y ¿qué voy a decir ahora? Yo no quiero que seamos así, por favor, porque la evangelización mundial es apremiante. La única manera en la que podemos hacer la evangelización mundial correctamente, cumplir la voluntad del Señor correctamente, es cuando nosotros también profundizamos en esta palabra de que Jesús es el Cristo. Por eso dice 1 de Juan capítulo 5 versículo 1. Capítulo 1, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1 al 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1 al 5 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Juan está diciendo lo mismo. Ok, si usted ha creído que Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios, perfecto. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con los que son nacidos de Dios? Para ellos los mandamientos no son gravosos. Para ellos el producir fruto no es un esfuerzo. Para ellos el producir fruto no es una hazaña, no es tener que negarse a sí mismo con mucho esfuerzo. No, eso es algo que sale naturalmente, porque entienden la magnitud de la salvación que ha venido sobre ellos. Entienden la magnitud de lo que significa que el Hijo de Dios haya venido a ser el verdadero rey, sacerdote y profeta sobre sus vidas, y que aún hoy se encuentra orando por sus vidas.
Entienden esa magnitud, entienden que nada en este mundo, ningún criterio humano se puede anteponer a esta gran obra de Dios. Por eso no es gravoso, por eso no es gravoso hacer los mandamientos. Pregúntese, ¿para usted es gravoso? ¿Para usted es gravoso? Así en lo profundo de su corazón. No me tiene que contestar a mí, porque a mí me puede decir cualquier cosa y está bien, pero a Dios no. Dios sabe todo, Dios entiende el corazón de la gente. ¿Es gravoso? ¿Realmente en su vida está siendo gravoso el mandamiento de Dios? Y si está siendo gravoso, ¿por qué? Primero, regresemos a la raíz. ¿Hemos creído que Jesús es el Cristo correctamente? ¿Hemos confesado, pero lo hemos creído? ¿O será que somos como la iglesia de hoy en día, que realmente dice creer en Jesús, pero que sigue con su criterio, sigue con su división, sigue con sus problemas, sigue con las demás cosas y piensa que la forma de resolver esto es con un poco más de esfuerzo y con un poco más de entrega? ¿En qué bando estamos? Por último, dice Efesios capítulo 5, versículos del 1 al 10. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tiranerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o mundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Si hemos recibido el Evangelio, si creemos que Jesús es el Cristo, naturalmente no se manifiesta esto. Y Pablo no está diciendo que estos hombres que se meten en todas estas impiedades no tienen parte en el reino de Dios porque de alguna manera ellos, pues de alguna manera descuidan o pierden. Más que eso, él está diciendo que aquellos que realmente fácil se entregan a estas cosas tienen que examinarse de verdad. ¿Realmente tengo parte? ¿Realmente yo soy? ¿Realmente yo soy un árbol bueno o malo? Examínese. Porque realmente si hemos creído en esta verdad, ¿qué quiere decir? Quiere decir que hemos sido ahora traspasados de esas tinieblas a la luz. Quiere decir que ahora estos frutos del Espíritu se pueden producir porque somos morada del Espíritu Santo. Si realmente somos morada, rápidamente se empiezan a dar estos frutos. Sin embargo, examínese, vea su fe todos los días. Yo me pregunto todos los días eso. Yo pude haber creído en algún momento de euforia y algún momento de gracia que Jesús es el Cristo anteriormente, pero hoy, Señor, yo estoy confesando mi fe ante ti. Hoy, Señor, yo estoy diciendo que tú eres mi Cristo. Hoy, Señor, yo estoy viviendo por tu retorno. Hoy, Señor, verdaderamente yo creo. Eso es lo que yo me pregunto todos los días, porque más y más yo voy al campo y más me hallo con que yo soy carente, con que mi criterio me va a engañar, con que yo y mi carne somos necios. Yo me hallo con que el mundo hace un ataque fuerte y que Satanás no baja la guardia. ¿Cuál es la única forma de que yo puedo tener victoria? ¿Qué es lo que tiene victoria? ¿Qué es lo que me puede dar el vencimiento del mundo hacia el cumplimiento de la evangelización mundial? La fe. Esto es lo que vence al mundo. Nuestra fe, decía Primera de Juan. ¿Por qué? Esta fe, cuando yo me aferro a que Jesús es el Cristo, eso es lo único que me puede salvar. Eso es lo único que puede salvar a la persona que yo estoy visitando. Eso es lo único que puede salvar el mundo. Hermanos, quizás esta palabra no es tanto para ustedes, quizás es para mí. Pero yo quiero que usted se haga la pregunta. Usted ha sido llamado. Usted ya no puede dar vuelta atrás. Usted ya tiene la mano en el arado, no puede echar vuelta atrás. Ahora bien, ¿cómo vamos a proseguir? ¿Cómo vamos a correr hasta el final de los días? ¿Cómo hasta el día de la venida del Señor? ¿Cómo es que nosotros vamos a correr? ¿Cómo sabemos que no somos secta? ¿Cómo sabemos que realmente nuestra fe no está desviándose? En esto, cuando nos aferramos a esta fe, que Jesús es el Cristo, porque viene el tiempo de México, se están abriendo las puertas de México, y México espera
Con unos pastores quizás no se puede. El pastor Fabián está corriendo todo lo que puede y no le alcanza el tiempo. Todos los pastores de León están corriendo todo lo que pueden y hay más puertas de las que nos podemos encargar. No es solo para el pastor. El Señor no le encargó la evangelización mundial a un pastor solamente. A cada quien que ha creído que Jesús es el Cristo, le ha encargado esto. Si usted realmente es aquella persona que se va a encargar de esto, primero pregúntese. No sea como hay más. Primero pregúntese, ¿esta fe que Jesús es el Cristo realmente es lo que gobierna mi vida? ¿O soy como Marta? ¿O soy como el árbol malo? ¿O soy como estas personas de Corinto que empezaron bien y terminaron por su carne? Yo quiero que se haga la pregunta y que el Señor les dé gracia para que puedan creer más y más todos los días que Jesús es el Cristo. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por este tiempo, porque has permitido que, Señor, podamos compartir un poco de tu palabra. Señor, permite en este día que podamos examinarnos, Señor, así como todos los días. Creo que Jesús es el Cristo. Realmente en todas mis vidas, en todas mis decisiones, en todo lo que yo hago, Señor, yo confieso que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que me rescató de Satanás, del pecado y de la separación de Dios, y que estando en ti, Señor, en que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Señor, permítenos tener respuesta clara a esta pregunta, Señor, y permite que nosotros no seamos como aquellos que tienen la apariencia de piedad y luego niegan la eficacia de ella, Señor. Permítenos no ser de ese bando, Señor. Permite que todos los días nosotros podamos estar ante ti, ante tu trono, Señor, y que podamos estar presentándonos con la sangre del Mesías ante ti, Señor. Y que todos los días nosotros podamos vivir esa vida que te agrada, no solamente aplicando esta palabra de forma ética y moral, aunque claro que sabemos, Señor, que tenemos muchas deficiencias por esa parte, pero, Señor, fundamentalmente aferrándonos a este pacto. Señor, deseamos ver tu retorno en estos días y, Señor, tú puedes hacer como quieras con tu promesa, porque tú eres el que sabe el cumplimiento de los tiempos. Sin embargo, Señor, si a ti te place, permítenos ser partícipes de ese momento glorioso en donde todo el mundo habrá escuchado el Evangelio por nuestras bocas, Señor, porque tú nos has utilizado como vasos. Y, Señor, que podamos estar ante tu presencia y decir: Señor, yo he terminado mi carrera, Señor, yo he hecho la obra que tú me has demandado. Aunque yo he sido carente y tú eres el que lo ha hecho, Señor. Pero, Señor, yo he visto el cumplimiento de esto en mi vida. Señor, queremos confesar eso en el último día. Bendice a la iglesia, Señor. Bendice a esta iglesia que se encargará de salvar a León y a México. Señor, bendícela para que realmente pueda aferrarse a lo más fundamental siempre. Y que tú puedas ir añadiendo las respuestas, pero que, Señor, no seamos embriagados de respuestas, sino que podamos siempre tener la claridad del Cristo. Señor, te agradecemos por todo lo que has hecho y, Señor, te agradecemos por todo lo que seguirás haciendo hasta el día de tu venida. Te damos toda la gloria, toda la honra, porque, Señor, aunque terminemos la evangelización mundial, tú eres el único digno de honra y de gloria. Te agradecemos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo. Amén. Tú eres el Cristo, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo.